Tal día como hoy, en el año 2002, abrimos por primera vez la tumba de Yehuti y daba así comienzo la primera campaña. Para celebrar el aniversario, el día no se nos ha dado nada mal. En el segundo pozo que se abre en la cámara interna de la tumba de Yehuti, hemos hallado una segunda cara de ataúd de madera, cuidadosamente tallada, que se corresponde con el estilo del reinado de Tutmosis III. La Universidad de Sevilla cuenta con una amplia tradición en los estudios del Viejo Egipto. Los cursos de escritura jeroglífica que imparte el Departamento de Historia Antigua son quizás los más longevos de las universidades españolas. Todo ello fruto sin duda de la pasión de un grupo de profesores que, como José María, han hecho de la docencia y la egiptología su razón de ser. El Egipto antiguo atrae mucho. A mí siempre me atraía desde que yo era pues, un chaval, ¿no? Y desde que empecé pues, a tener conciencia de que existían estudios, de que existía la historia, el estudio de la historia. Entran en primero de carrera en la facultad, en su primer año, en la licenciatura o en el grado, y ya se te acercan diciendo, mire usted, que a mí lo que me gusta es Egipto, ¿no? El departamento al que yo pertenezco, que es el Departamento de Historia Antigua, tiene esta biblioteca como si fuera su perla más dorada, ¿no? Papiros, inscripciones, publicaciones de tumbas, de excavaciones arqueológicas, religión, literatura, sociedad y economía, que son las cuestiones temáticas en las que estamos especializados los egiptólogos del Departamento de Historia Antigua. Y la verdad es que esto es una herencia, porque todo lo que es la historia antigua dentro de la Universidad Española empezó con la venida a finales de los años 60 de un profesor, un catedrático, el Francisco Precedo Velo, que fue pues, un pionero en los estudios de orientalística y egiptología antigua en la España de los 50 y de los 60. Y este hombre pues llegó aquí. Él me comentaba que cuando llegó aquí en el 69 o 70 pues había 20 libros de historia antigua y ahora pues habrá 20.000 libros de historia antigua. Y además, como él tenía una dedicación especial a la egiptología y al Oriente Antiguo, pues empezó a comprar libros sobre egiptología, ¿no? Luego pues fue incluyendo y fichando personas para su equipo. Yo tuve la fortuna de tenerlo como maestro y como tutor. Él fue el que me introdujo en la egiptología científica y yo seguí un poco su camino y sigo trabajando duro para que esta biblioteca pues sea una de las mejores del panorama académico español, eso desde luego. Shaper, en wash tep a chesep en ta. La lengua egipcia se habló y quedó constancia escrita de que se hablaba desde finales del cuarto milenio, seguramente se hablaba mucho antes, hasta pues caramba, los primeros siglos de nuestra era. Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, yo me metí en Historia del Arte solamente para estudiar el arte egipcio. Desde chica leí el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, supongo que como a miles de estudiantes, y empecé a leer más y me enamoré de la historia, me enamoré de las pirámides, de los jeroglíficos y de todo ese mundo, y era un no para de leer, de comprar libros de Egipto, todo. Es una ilusión, el amor de mi vida. Para empezar, es que el mundo egipcio es precioso, aparte siempre tiene ese misterio y luego, claro está, dentro de mi carrera siempre viene bien tener un dato especial como saber hablar latín, griego o en este caso lengua egipcia faraónica. Una tormenta estalló o apareció cuando nosotros estábamos en alta mar, antes de que pudiéramos alcanzar tierra. Se levantó un viento y aulló continuadamente. Estamos hablando de 6.000 años de pensamiento del hombre que se ha inmortalizado en la piedra. Esa es una ventaja tremenda que tenemos los egiptólogos sobre otros arqueólogos o historiadores de pueblos del pasado que no han dejado textos escritos o han dejado muy poquitos textos escritos, y nos permite pues, que conozcamos mucho mejor
pues eso, la forma de pensar y de concebir el mundo de los antiguos egipcios que la forma de pensar de otras sociedades o civilizaciones antiguas. Tenemos mucho tipo de información porque el sistema de escritura egipcio, la escritura egipcia jeroglífica fundamentalmente, tiene una finalidad concreta o una serie de finalidades concretas. Entonces, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los textos que nos han quedado del Antiguo Egipto son de tipo religioso. Entonces, conocemos muy bien lo que son sus creencias, su concepción del más allá. Tenemos auténticas guías, pero guías que no se solucionan en 10 páginas impresas actualmente, sino que son cientos de páginas, guías del más allá, del infierno y del cielo, del mundo subterráneo en el que van a parar los difuntos, que los egipcios fueron elaborando a lo largo de los siglos y de los milenios y que lo han puesto por escrito, y además por escrito y por imagen, porque a ellos les gustaba mucho combinar el texto con la viñeta, con la imagen. Al fin y al cabo la escritura jeroglífica también tiene mucho de imagen. Textos y escritos que son referencia a muchísimos aspectos de la vida del hombre, ¿no? Yo siempre digo que hay a mis alumnos y a las personas que se interesan por el Egipto faraónico, que tenemos que tener muy claro que eran hombres exactamente igual que nosotros. Tenían las mismas inquietudes que nosotros, tenían las mismas esperanzas que nosotros. Hay muchos textos que recogen esta humanidad de los egipcios. Pues hemos encontrado cartas de egipcios escritas hace 4.000 años o 3.000 años, pues dirigiéndose a su hijo, dirigiéndose a la esposa, dirigiéndose al responsable que has dejado a cargo de una finca, y son entrañables, ¿no? Que es una puerta no solo a creencias, digamos, a cosas de superestructura ideológica, política o religiosa, sino también a detallitos de la vida cotidiana que los hace pues entrañablemente cercanos a nosotros. El sistema de escritura jeroglífico es el primero que inventaron, que desarrollaron y que utilizaron los egipcios para escribir su lengua, allá en los remotos tiempos, en la noche de los tiempos, si queréis, de finales del cuarto milenio antes de Cristo. Se desarrolla muy rápidamente. Cualquiera que me mire y dice, un pajarito, otro pajarito, pero es que no sabes, a lo mejor estás ahí haciendo un cántico o estás contando un chiste, porque aunque mucha gente no lo sepa, los egipcios eran muy bromistas y les gustaba contar chistes y hacer cosas así. El polvo de la cámara es extremadamente fino y no solo hace difícil y penosa la excavación, sino que también complica la documentación fotográfica. Pito ha tenido que currárselo bien para captar la sección del relleno misceláneo que había en la cámara. A pocos metros del pozo, Ibrahim retomó esta mañana la excavación de la zona que conecta con una escalera la tumba de Jeri con la de Baqi. Motiva mucho, motiva mucho. Él cuando se va ahora en enero siempre estamos esperando a que él llegue y nos cuente qué han descubierto. Él escribe un blog mientras está allí, todo el mundo está pendiente, qué es lo que se descubre, qué dicen los textos. Todo sistema de escritura evoluciona. Conocemos bastante bien la lengua egipcia a través de sus sistemas de escritura, pero no sabemos cómo sonaba realmente, cómo se fonetizaba. Con lo cual, los intentos que se han hecho de hablar en egipcio antiguo actualmente son absolutamente fantasías, ¿no? Desde el siglo XVI hasta Champollion, los jeroglíficos han sido una especie de... a ver quién descifraba los jeroglíficos y quién daba con la clave de los jeroglíficos egipcios ha sido una especie de caballo de batalla de la erudición y de la ciencia europea y occidental hasta que Champollion dio con la clave. Evidentemente, la ayuda fundamental que tuvo Champollion fue la famosa piedra de Rosetta, que encontraron los franceses allí en el delta del Nilo en 1799 y que rápidamente se dieron cuenta de que ahí estaba la clave, porque tenía un texto escrito en el sistema jeroglífico, debajo otro escrito en otro sistema egipcio que llamamos demótico y el tercero en griego, con lo cual estaba claro que era el mismo texto. Entonces el griego ya lo podíamos traducir. El castellano tiene 1000 años de historia, 1000 y poco. Bueno, pues que el egipcio antiguo se habló durante 3500 años y se puso por escrito durante 3500 años. Entonces, ¿por qué se dejó de hablar? Pues porque las sociedades y las civilizaciones, como las personas, tienen sus ciclos y nacen, crecen, se desarrollan, unas viven más, otras viven menos y al final se extinguen y mueren.
el sector 10, en las cuadrículas que supervisa Angie, estamos hallando numerosos fragmentos de relieve, la mayoría procedentes de la tumba de Yehuti, sobre todo escenas del pasillo. En las cuadrículas de José Miguel no salen relieves, pero sí están apareciendo varios depósitos de cerámica. Creemos que nuestra ciencia y nuestra disciplina científica sirve de algo, aporta algo al mundo de hoy, actual, ¿no? La historia está llena de sentido. Cuando tú te remontas a una civilización como la egipcia y estudias y ves sus momentos de crisis, te das cuenta de cosas que pueden ser alentadoras. Los momentos de crisis son los momentos más creativos en la historia de la humanidad, con diferencia, porque el hombre necesita el reto y el estímulo de una dificultad en un momento dado para encontrar nuevas vías y nuevas soluciones. Entonces los egipcios pasaron por 3 o 4 crisis brutales a lo largo de su historia que estuvieron a punto, que veían además como el fin del mundo, apocalípticamente, y salieron de ella, y no solo salieron de ella, sino salieron con ideas nuevas, con impulsos nuevos, con creatividad nueva. Eso es una enseñanza que para este momento actual, porque la condición humana es única.